te damos la bienvenida a Conectando tu Fe, capítulos semanales con invitados y enseñanzas que nos conectarán cada semana con el Evangelio para crecer en nuestra vida espiritual. Conduce el Padre Arturo Guerra. Bienvenidos. Soy el Padre Arturo y te saludo con gran alegría desde Cancún, México. Seas joven, adolescente, universitario, profesionista, hijo, hija, mamá, papá, abuelito, eres siempre bienvenido en este espacio llamado Conectando tu Fe. Un espacio para ti, un espacio para encontrar herramientas que te ayuden a conectar tu vida a tu fe mientras te tomas tu café. Por lo pronto aquí estoy yo dándole los primeros sorbos a este café. Bueno, en realidad es un poquito de agua. Y si el café no te gusta, no hay problema. Un té, un jugo o un vaso de agua valen también. No perdamos más tiempo en introducciones y déjame presentarte a nuestra invitada de este episodio. Se trata de Marilí Ulloa, una traductora e intérprete profesional en el mundo de los hospitales, madre de familia, originaria de Guadalajara, afincada desde hace años en Arizona y con una gran afición a la lectura. Vamos a darle entrada. Hola Marilí, ¿cómo estás? Hola Arturo, mucho gusto de estar aquí contigo y con el público. Gracias Marilí por estar aquí. Primero que nada, cuéntanos qué te vas a tomar mientras platicamos. Me voy a tomar un café. No, es agua también. Es una taza del lugar donde trabajo, que además estamos promoviendo la vacunación. Así que, por favor, qué interesante, vacúnense. Muy bien, Marilí, te he presentado como una traductora e intérprete profesional y también con una gran pasión de ayudar a los demás. Amigo, amiga que nos escuchas, ya conoces un poquito a Marilí, así que estamos listos para despegar. ¿Qué sería del mundo si las traducciones no fueran posibles? Con esta pregunta grande, abriremos tema y nos haremos también preguntas pequeñitas como ¿traducir es un arte o una ciencia? ¿Qué hay de cierto en el dicho italiano traduttore traditore, es decir, traductor traidor? ¿Qué vínculo misterioso se crea entre traductores, traducidos, receptores de la traducción? ¿No será que las mamás tienen mucho de traductoras y de intérpretes de sus hijos? ¿Y qué sucede cuando el traductor traduce cosas difíciles de oír? ¿No será el esfuerzo de ponerse en los zapatos de otro una especie de traducción? ¿No será que Jesucristo nos tradujo a su Padre? ¿No será que el cristiano está llamado a ser un constante traductor? Bien, pues estas son las preguntas que vamos a poner sobre la mesa. Así que Marilí, no nos entretengamos. ¿Qué te parece todo este mundo maravilloso, misterioso de las traducciones y de las interpretaciones? Si quieres empezamos por hacer esa distinción, que entiendo que es algo común que los profanos las confundamos. Así es, cuando te dedicas a la traducción o a la interpretación, lo primero que haces es educar a las personas sobre la diferencia entre uno y otro. Interpretación es lo que tú llamarías traducción, es interpretar de un idioma a otro, hablado. De una manera hablada, puede ser en persona, puede ser en video, como ahora se usa tanto por Zoom, por telemedicina. La traducción en sí misma es de documentos. Entonces, cuando hablamos de traducción es escrito y es de documentos. En este caso podemos decir que la traducción, estamos hablando de traducción, pero en realidad es de interpretación, puesto que es cómo hablamos, cómo nos movemos, porque todo eso es parte de una interpretación. Un intérprete, cuando hablas de un idioma a otro, no es nada más saber el idioma, tienes que saber el contexto, tienes que saber el idioma técnico, en mi caso el idioma hospitalario, porque no es lo mismo hablar inglés y español que hablar inglés médico y español médico. Entonces hay que tener un conocimiento muy profundo de esas cosas. Por ejemplo, los intérpretes de la ONU tienen que saber de relaciones exteriores, tienen que saber de todos los términos que se usan en las negociaciones políticas.
Nosotros como intérpretes médicos tenemos que saber todos los términos médicos, enfermedades, y además conocer el contexto de las personas para quienes estamos interpretando. En la interpretación se usa mucho, se hace mucho énfasis en el asunto cultural. Tenemos que estar muy conscientes de la cultura de la otra persona. Y por cultura no me refiero a la educación o escolaridad de alguien, sino cómo se expresan, cómo expresan el español, cómo expresan el inglés, cómo se puede hacer una buena conexión. La importancia de un intérprete es transmitir el mensaje, no nada más palabra por palabra, sino el espíritu de ese mensaje. Entonces, para que haya una comunicación profunda en mi caso, entre el doctor y el paciente. Entonces, tenemos que saber, por ejemplo, aquí en Arizona tenemos muchos mexicoamericanos, entonces tenemos que estar muy conscientes de cómo hablan los mexicoamericanos y los chicanos en esta área del país. Si estuviéramos en Nueva York, tendríamos que estar más conscientes de cómo hablan los puertorriqueños o los cubanos y cuáles son sus modismos al hablar para poderlos interpretar de la manera correcta para que la persona que esté escuchando esta interpretación entienda perfectamente qué es lo que el interlocutor quiere decir. Marily, ¿qué universo tan interesante nos estás abriendo la puerta de él? ¿Cómo te metiste? ¿Cómo empezaste a dar los primeros pasos? ¿Cómo sentiste estas ganas de meterte en este mundo? ¿Cómo te llevaron las circunstancias a lo que eres actualmente, que eres una traductora e intérprete con más de 15 años de experiencia? Es muy curioso. Yo estudié arquitectura. Durante mucho tiempo estuve en el ámbito de la construcción, aún aquí en Estados Unidos. Pero durante toda mi vida, aún en la carrera, siempre hice traducciones e interpretaciones porque siempre he sido bilingüe, completamente bilingüe. Y era una manera fácil para mí de ganar dinero. Cuando la construcción ya no se me daba por muchas circunstancias, por cuestiones familiares, por cuestiones de trabajo, empecé a buscar una nueva carrera, una nueva manera de ganarme la vida. Y me encontré con la interpretación médica. Aquí en Estados Unidos, por ley, te tienen que dar los hospitales ciertos servicios en tu idioma, cosa que en otros países no se da, lo cual a mí se me hace fabuloso. Porque mi marido, por ejemplo, estuvo alguna vez en Japón y se enfermó. Y no quería hablarle al doctor porque tenía miedo de ir a un hospital y que no le entendieran. Y cuando estás enfermo, cuando estás en lo más vulnerable de tu humanidad, que es cuando estás enfermo, lo peor que puede pasar es que la otra persona, la persona a la que le estás poniendo la vida en sus manos, no te entienda. Entonces, a mí me llamó mucho la atención todo este ámbito médico. Tuve la fortuna de encontrar unas clases, un curso muy bueno para interpretación y traducción médica. Y entonces me di cuenta que la interpretación no es nada más hablar dos idiomas. Tienes que saber de lo que estás hablando, tienes que entender al interlocutor y tienes que entender al receptor y tienes que entender cuál es el contexto. Siempre hablamos en interpretación, hablamos de contexto, porque puedes decir las mismas palabras y el contexto las varía. Entonces, por eso no podemos ser reemplazados, por ejemplo, por una máquina. El Google Translate, que se usa ahora tanto, no puede hacer el trabajo que hacemos nosotros porque no tiene el contexto, no tiene la manera de definir qué palabras son cuáles. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque además la comunidad hispana en Estados Unidos está muy vulnerable por muchas razones. Y yo me quise meter a la interpretación porque yo pensé que si podía dar un granito de mí para ayudar a esas personas en esos momentos tan vulnerables, era una manera de además de hacer dinero, de llenar mi espíritu. Me acuerdo mucho cuando empecé a interpretar, pues vas pasando por varias etapas en los hospitales, no te dan el mejor trabajo luego te dan lo que hay. Entonces muchos viernes, sábados, domingos, de 12 de la noche a 5 de la mañana, en el turno de la noche, estaba yo en el hospital esperando a que me llamaran para las interpretaciones. Y me acuerdo mucho, mis hijos estaban chiquitos todavía, tenían 6, 7 años y estaba yo un viernes en la noche en el hospital, en el área de urgencias. Recuerdo mucho que me senté y dije, ¿qué estoy haciendo aquí?
estoy en un hospital cuando mis hijos están en casa, es viernes, mañana es fin de semana, ¿qué estoy haciendo aquí? Arturo, como si Dios me hubiera dicho, ok, aquí te va la respuesta. Llegó una paciente, cubano-americana con su marido, que acababa de recibir hacía 6 meses un trasplante de riñón. Traían estas personas un folder así de todo su expediente médico, con todas sus pastillas y todo, pero no hablaban inglés. Durante toda esa noche me la pasé con ellos de un departamento a otro, porque no había muchos pacientes, pero me la pasé de un departamento a otro, de urgencias, a radiografías, análisis, porque esta señora estaba empezando a tener un poco de rechazo del riñón trasplantado. El asunto es que un rechazo se puede detener si se trata a tiempo. No es un gran problema mientras se trate a tiempo. Al final de esta jornada, las 2 personas, el señor y su esposa, me tomaron de las manos. Yo me fui a despedir porque ya había terminado mi turno. Me agarraron de las manos y me dijeron, hija, muchísimas gracias, no sabes cómo me has ayudado, voy a rezar por ti. Qué bonito, qué bonito. Ahí dije, Marilí, Dios, o sea, ahí está mi respuesta. Te la dio súper rápido. Marilí, déjame picar el botón pausa en esta conversación tan interesante que al ratito seguiremos, porque es momento de dar espacio a nuestra capsulita intermedia en la que buscamos conectar el mundo de la música con nuestra fe. Y para ello se va a conectar desde Metepec, en el Estado de México, Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, padre, ¿cómo está? Yo estoy bien aquí, gracias. Qué maravilla, qué gusto saludarte. Gusto mío aquí estar presente ahora, bueno, ciberpresente, ¿no? Aquí en el programa por primera vez. Eso es, Roberto. Bueno, pues, ¿por qué no empezamos ya con la cápsula? Pues esta vez tocó una cápsula de Michael Bublé. Se llama la canción I Believe in You y vamos a escucharla. I believe in starting over. I can see that your heart is true. I believe in good things coming back to you. You're the light that lifts me higher, so bright you got me through. I believe in you. De la fracción de la canción que acabamos de escuchar, me quedo con los versos que dicen, ya traducidos al español: tú eres la luz que me eleva, luz tan brillante que me guía, yo creo en ti. Puedes usar estos versos para guiar tu oración, reflexionando cómo la luz de Cristo ilumina tu vida, al igual que el pasaje de la Transfiguración, donde Jesús se vuelve tan brillante como el sol. La luz de Cristo puede desorientar al inicio, como aquellos apóstoles que lo vieron transfigurarse, pero no dejes que esta primera impresión te asuste o te desanime, sino más bien ten fe y confianza en el Señor para que Él pueda iluminar tu vida. Esta semana te invito a que reflexiones el pasaje del Evangelio de la Transfiguración del Señor, que se encuentra en Mateo 17, para que puedas conocer más sobre la luz de Cristo. Esa es toda la reflexión de la cápsula de hoy. Roberto, muchas gracias. Hemos estado aquí, Marilí y yo, muy atentos a escuchar esta música y esta reflexión que le haces desde la fe a una letra pues que en sí no es religiosa. Te agradecemos mucho, Roberto, y hasta el próximo episodio. Hasta luego, padre. Hasta luego, Marilí. Adiós. Bien, Marilí, estábamos en ese momento, vamos a decirle, momento importante en el que descubriste que la labor de una traductora, de una intérprete, pues no era un trabajo meramente técnico. Ahí en ese momento de desesperación de qué hacías ese viernes en la noche, te llega esa respuesta hecha vida. ¿Tú sentiste ese momento como algo que te ayudó a descubrir lo valioso que podía ser tu labor como intérprete en el mundo de los hospitales? Completamente. Regresé a mi casa y le dije a mi marido, cuando le pregunto a Dios hay veces que se tarda en contestarme, pero hoy me dio la respuesta inmediata. No hay duda. Me dijo, quería saber para qué estabas aquí está tu respuesta. Y ese puede ser como el inicio de un montón de experiencias que te ha tocado vivir a lo largo de los años, así como el caso de esa
familia que venía de Cuba sin saber inglés. Has encontrado cientos de casos, me puedo imaginar, ¿es así? Sí, en casos puede ser hasta difícil, en casos de pacientes que les estás llevando una mala noticia, que les estás diciendo algo muy difícil. Me ha tocado llorar con los pacientes porque finalmente no somos máquinas, somos seres humanos, estamos lidiando con emociones. Y sin embargo, aún en esos momentos, cuando le estás diciendo a alguien que tiene cáncer terminal o que su bebé acaba de fallecer, porque me ha tocado, la gente, y sobre todo nuestra gente hispana, es tan afectiva, tan cercana a Dios en muchos casos, que siempre te lo agradecen. ¿Por qué? Porque aunque sean malas noticias, tú estás siendo portador de la noticia para que ellos entiendan. Y como te decía, son los momentos que estamos más vulnerables. Si estamos en un hospital, estamos vulnerables y estamos a expensas de lo que hagan de nosotros. O sea, estamos en una batita y llegan y nos pican y nos mueven y nada más nos dicen qué tenemos que hacer. Entonces, el poder darle un poco esa esperanza y ese servicio a nuestros paisanos aquí en este país, donde se nos ningunea tanto, donde se nos ponen tantas etiquetas tan horribles a veces, y el saber que formas parte de una comunidad y que estás haciendo un servicio que va más allá, yo siempre he dicho, yo tengo mi sueldo, pero finalmente es esa interacción con la gente es la que a mí me da todo el pago que yo necesito. Marilí, vamos a hacer un esfuerzo de filosofar sobre el trasfondo del mundo de las traducciones. Los italianos tienen esta frase que siempre me ha parecido muy simpática, ¿no? Refiriéndose a lo que hace un traductor. Y es una frase que pues son simplemente dos palabras, ¿no? Y dice traduttore, traditore, ¿no? Que lo que quieren decir es pues que el traductor es una especie de traidor en el sentido de que las cosas no son 100% traducibles, ¿no? Que siempre hay algo que se pierde del original a la copia, o del original a la interpretación, o del original a la traducción. ¿Qué opinas tú de este dicho italiano? Yo creo que es cuando un intérprete o un traductor no se toma el tiempo de hacer su trabajo como debe de ser. Hay muchas formas de traducir el mensaje, de interpretar el mensaje de una manera, si no 100% fiel, lo más acercado. Ahí es donde te digo que viene el rollo cultural, el saber la cultura de un país a otro para saber cómo se traduce, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay una expresión muy común que dice está lloviendo gatos y perros. Si se lo dices a un hispano, el hispano dice En cambio, si dices está lloviendo a cántaros, estás traduciendo, estás interpretando el espíritu de lo que quieren decir. Entonces, creo que tiene una razón de ser porque dicen eso los italianos, pero creo que cuando realmente conoces el espíritu de la lengua y lo que realmente una persona quiere transmitir y te tomas el tiempo de saber qué es lo que esa persona quiere transmitir, creo que puedes hacer un buen trabajo. Sí, yo creo que ese es el arte de la traducción, ¿no? Reconocemos que puede haber algo de pérdida, un porcentaje del sentido original, pero el gran reto del traductor, del intérprete, es lograr llevarle el máximo posible del sentido original, y ahí se juega pues las herramientas con las que cuenta el intérprete y la experiencia y la capacidad de empatía, ¿no? De ponerse en los zapatos tanto Exacto. del que emite el mensaje como el que lo recibe. Así es, y tienes que estar muy, muy pendiente de las señales no habladas. Si tú te estás dando cuenta que o el médico o el paciente no están entendiendo, te das cuenta porque los estás viendo. Entonces tienes que intervenir en ese momento y decir, ¿están entendiendo? O esto fue lo que quiso decir el médico, o tienes que intervenir para estar seguro que el mensaje se está entendiendo, porque tú puedes estar haciendo tu mejor trabajo en cuanto a la transmisión del mensaje, pero si la persona está recibiendo un mensaje diferente porque están en una situación diferente mental o cultural, uno como intérprete tiene que estar muy pendiente de eso.
Pues cuántas cosas interesantes están saliendo en esta conversación. Estamos tratando de responder a la pregunta, ¿qué sería del mundo si las traducciones no fueran posibles? Y a ello nos está ayudando maravillosamente Marilí Ulloa, quien es la invitada especial del programa de hoy. Sigue aquí con nosotros, no te vayas, aquí seguimos. Estás viendo Conectando tu Fe. Estamos seguros que este contenido será de bendición para tu vida. Ya regresamos. Muy bien, amigo que nos escuchas, estamos ya aquí de vuelta. Marilí, síguenos contando. Vamos ahora a la esfera familiar. Tú eres mamá de 2 hijos ya en plena juventud. ¿Tú estarías de acuerdo en decir que en el fondo una buena mamá es una buena intérprete de sus hijos? ¿Que ahí se juega el arte de ser buena mamá? Yo creo que sí, yo creo que somos un poquito de todo y sí, intérpretes de sus sentimientos, intérprete entre ellos, intérprete con el papá. hay que ir entendiendo. Conforme van creciendo tus hijos, te das cuenta cómo es de cada uno y cómo se expresan. Y volvemos a lo que te decía yo en el contexto y las claves no habladas del idioma y de las expresiones y de la comunicación. Y sí, te vuelves una intérprete de todo eso. Qué bien. Una de las preguntas guías del programa, que podría sonar como alta teología, era, ¿no será que Jesucristo nos tradujo a su Padre, nos interpretó a su Padre? ¿Tú qué dirías de esto, desde tu experiencia como traductora e intérprete? Yo creo que sí, porque el concepto de Dios Padre Todopoderoso es inmenso. Yo creo que a veces nos escaparía, ¿no? O sea, si nos pusiéramos a ver lo que significa realmente lo que es Dios Todopoderoso, el Padre, yo creo que es hasta un poco demasiado. Al venir su Hijo y pasarnos el mensaje a un nivel que conocemos, volvemos a nuestro contexto, a nuestro ambiente. Por supuesto que creo que Jesucristo fue un intérprete y un traductor de su Padre para nuestro beneficio. Así es, qué interesante, ¿no? Y a la vez qué sencilla es la vida, ¿no? Podemos encontrar relaciones de cualquier arte o ciencia con la creación, con la naturaleza, con Dios, con las grandes preguntas de la vida. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Creo que sí. O sea, como puede ser muy complicado, puede ser muy sencillo, pero creo que Cristo, al venir y enseñarnos las cosas con parábolas, con su ejemplo, realmente nos tradujo al Padre para que nos fuera muy fácil entenderlo. Sí, mientras tú, Marilí, explicabas lo que tiene que hacer un buen intérprete, nos decías que debes estar atenta no solo a las palabras que dicen, sino a lo que sienten, a los gestos que hacen, a qué cara ponen cuando escuchan una cosa u otra, el esfuerzo por conocer la cultura de la que viene la persona, el ambiente. Pues todo eso se lo podemos poner a Jesús, ¿no? Él continuamente hizo este esfuerzo por hablar en nuestro idioma, por hacerse como nosotros, por ser uno más entre nosotros, por entendernos, por ponernos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo de las parábolas, ¿no? Son un esfuerzo magistral de interpretar grandes verdades que traía de su Padre, ¿no? ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de las parábolas de Jesús? Como te decía, yo creo que es una manera de interpretar y de darnos masticado y en la boca, si quieres, el mensaje del Padre. Y qué maravilloso intérprete que decidió hacerse humano para darnos ese mensaje de poder sentir, sufrir y sentir como nosotros, sentir ese cariño por sus amigos, ese amor por la humanidad, el dolor que podíamos sufrir, ponerse realmente, o sea, entender nuestro contexto para, por medio de las parábolas, hacernos entender qué es lo que el Padre quiere de nosotros, qué es lo que podemos hacer nosotros, por los otros, y qué es lo que el Padre nos enseña por medio de Jesucristo. En tu larga experiencia, Marilí, de ayudar a muchas personas en el mundo de los hospitales, ¿qué cosas has descubierto del corazón humano
y en ese momento duro, difícil, de probar la propia vulnerabilidad al tener una enfermedad que todavía no la diagnostican bien, o la incertidumbre de qué gravedad tiene, ¿qué cosas has aprendido que nos pudieras compartir del misterio del corazón humano? Yo creo que el ser humano es más resiliente y más fuerte cuando sabe qué es lo que viene. Yo creo que somos más vulnerables cuando no sabemos. El momento en que te dicen, o sea, estás enfermo, no sabes lo que tienes, vas de un doctor a otro, caminas por los pasillos en un estudio, otro, y esa incertidumbre es cuando estás más vulnerable. Cuando el médico te dice, tienes cáncer, te vas a morir, o tienes cáncer y necesitas este tratamiento. El ser humano es cuando yo he visto que más se agarra de Dios, se agarra de su fe, y es cuando más fuerte puede ser, pero necesitas ese conocimiento de saber qué es lo que viene, que te ayuda a decir, necesito a Dios, necesito mi fe y necesito a la gente a mi alrededor para salir adelante. Y yo he visto, y también lo he tenido en mi propia persona, que cuando tienes un diagnóstico así de fuerte, lo primero que haces es, Dios, estoy en tus manos. Y eso se nota, eso sale a flote, y el estar en manos de Dios es estar en manos de los médicos, en confiar que Dios les ha dado ese talento a los médicos, que Dios te ha dado esa fortaleza, que Dios te ha rodeado de seres queridos que te van a ayudar a salir adelante. Y aunque al final no sea la vida lo que te espera, aunque al final sea que vas a morir, ese proceso es tan común y tan visible cuando el ser humano se crece gracias a la fe y al apoyo que tienen de sus seres queridos. Qué bien, Marily. Marily, ¿no será el esfuerzo de ponerse en los zapatos de otro una especie de traducción? O si le damos la vuelta a la pregunta, ¿la clave de la buena interpretación, de la buena traducción, es saber ponerse en los zapatos de otros? Dicho en otras palabras, ¿la empatía? Completamente. Si no tienes empatía por la persona por la cual estás interpretando, no vas a tener una interpretación completa porque no estás transmitiendo exactamente cómo se siente. Y y hay doctores que están muy ocupados y tú tienes que decirle al doctor, espérame un poquito, esta persona necesita un poquito más de tiempo. Hasta eso tiene uno que a veces que hacer. Sí. Pues Marily, el tiempo es el tiempo, ya se nos está acabando el programa. Ojalá podamos hacer otros programas para seguir adentrándonos en estas cosas tan interesantes. No sé si quieras, en una frase corta, porque ya que tenemos muy poquitos segundos, resumir lo que ha sido toda tu participación, o un consejo que puedas dar a las personas que puedan estar pasando por ese momento duro en los hospitales, esperando su diagnóstico, lo que tú quieras, como una conclusión final. Pues yo creo que siempre acordarnos que Dios está con nosotros, que Dios es nuestra fortaleza, y que pase lo que pase, siempre está bien. O sea, siempre vamos a estar bien si nos acompañamos de Dios. Y lo he visto, te digo, a nivel personal y a nivel de mucha gente que he visto en los hospitales. Y finalmente en el hospital es cuando ves más la fe. Marily, pues muchísimas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Amigo que nos escuchas, como conclusión final, un pedacito del Evangelio de San Juan, capítulo 15. Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Estas son palabras de Jesús, refiriéndonos lo que vino a hacer a este mundo. Es así como el capítulo de hoy. ¿Qué sería del mundo si las traducciones no fueran posibles? Llega a su fin. Si te ayudó, te invito al siguiente. Muchas gracias por tu tiempo. Soy el Padre Arturo y seguiremos, primero Dios, conectando tu fe. ¿Cuánto cambiaríamos el mundo si día a día viviéramos mejor nuestra fe? Que el Señor a todos nos bendiga. Adiós. Te esperamos cada semana en Conectando tu Fe con el Padre Arturo Guerra, quien nos presenta interesantes temas para dar respuesta desde el Evangelio a las inquietudes sobre nuestra fe católica. Te esperamos en una próxima emisión.